había quedado grabada, no sé qué pasó. Sí, Y bueno, así que estoy. las grabé y creo que las subí. Me tendría que fijar, capaz que me faltó subir la última. Ahora me voy a fijar. Gracias por recordarme. Me fijo a ver si capaz que me quedó sin subir y bueno, ahí la cargo para que la tengan y la puedan mirar. No, Eh, para que tengan más o menos una idea, lo que estuvimos hablando fue sobre el método de fechar, ya después de que vimos cómo se calculaba la eficiencia de un colector solar, eh, cuáles eran los parámetros, había una ecuación que calculaba la eficiencia y demás, estuvimos viendo que hay un método para el cálculo de los sistemas solares térmicos, que es el método de fechar, por el cual nosotros, determinando un volumen de agua requerido por un cliente o por nosotros mismos, si fuera para nuestra casa, tenemos por un lado cuánta es la demanda de agua que vamos a requerir diariamente, mensualmente, y por lo tanto anualmente. Y por otro lado, vamos a tener cuál es la disponibilidad de recurso solar, o sea, cuánta cantidad de radiación solar vamos a recibir sobre nuestro panel, nuestro colector. Y entonces, en base a eso, vamos a ver cuántos colectores necesitamos instalar para poder suplir la cantidad de energía que necesitamos para calentar ese agua que ya pudimos dimensionar que necesitábamos. O sea, es eso básicamente lo que tenemos que hacer. Saber cuánto necesitamos y saber cuánto tenemos, cuánto disponemos de radiación solar. Y ahí tratar de sumar colectores, aumentar el volumen del tanque, jugar con esas variables para lograr abastecer el mayor porcentaje de energía desde la fuente solar. Siempre en estos equipos vamos a ver, o no siempre, pero en la mayoría de las circunstancias se tiene otro equipo de respaldo que se llama, que puede ser o bien una resistencia eléctrica, que algo vimos, metida dentro del tanque, o puede ser un equipo exterior, puede ser una caldera también eléctrica o a gas, puede ser, bueno, un montón de alternativas de formas de calentamiento de agua que abastezcan la energía que no nos pudo proveer el sol. Entonces, en la medida que mayor porcentaje de la energía anual la podamos cubrir con energía solar, bienvenido sea, digamos. Mejor rendimiento va a dar en nuestro sistema y por lo tanto el plazo de amortización o de recupero de la inversión sería más corto, en principio, si es que no ha tenido que incrementarse mucho la inversión. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Entonces, les El, voy a... el, el Sí. cálculo ese estaría basado, profe, más o menos, ¿se tiene una estimación de qué por persona, digamos? ¿O por metros Sí, cuadrados? bueno, en la presentación, la de la otra vez, habíamos Ujú. visto que más o menos se calculan 50 litros por día por persona en un tipo de consumo más bien europeo y en un consumo local o argentino podríamos estar rondando entre los 70 y 80 litros por día por persona, como para tener un parámetro de referencia. Bueno, voy a compartir entonces, bueno, a partir de ahí, ahora ya lo vemos bien en la tablita. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a compartir la pantalla completa, porque si no se arma lío. Avísenme si se ve. ¿Se ve? Mi pantalla compartida. Sí, se ve, profe. Sí, Bueno, profe. buenísimo. ¿Estamos? ¿Lo ven todos? Sí. Bueno. Eh, entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos esta tablita que yo les comentaba. Eh, Esto que podemos ver acá es una tabla para el cálculo del aporte solar de un sistema solar térmico. En esta tabla vamos a poder ver que hay que cargar una serie de datos.
en verdad, fíjense, todo esto, fíjense que allá arriba me aparece D igual a D3, F3, bueno. En la medida, yo cambio acá la superficie, esta es, por ejemplo, el área del colector, ¿sí? El área del colector, puedo tener un colector que sea de 1,9 metros cuadrados, puede ser que tenga 2 metros cuadrados. Fíjense que en la medida que yo cambio en uno, se cambian todos, ¿sí? Eh, bueno, la cantidad de captadores, puedo decir que voy a tener un solo captador, pensando en una instalación domiciliaria chica, para una familia. Vamos a tener un colector, puede ser un colector de 1,9 metros cuadrados. El volumen de acumulación puede ser 180 litros, por ejemplo. El factor de óptico, bueno, esto lo vamos a tener que buscar del fabricante. Entonces, mejor vamos a hacer esto. Vamos a cambiar la, la línea de trabajo. Yo el otro día les subí el, ¿cómo se llama? Una tablita, ¿cómo se llama? Un catálogo de un fabricante de colectores solares de tubos de vacío, en verdad heat pipe, eran tipo heat pipe. Ahora vamos a abrir una tabla, o sea, un ensayo. En particular esto yo no se los puedo compartir porque es una información, digamos, que es un ensayo que hemos hecho nosotros desde la universidad, así que en verdad eh, no sé si, no sé si abrirlo en este momento. Vamos a ver cómo podemos hacer. Para poder obtener, quiero que obtengamos los datos de ese ensayo, ¿no? No es la idea compartir información que, digamos, es información privada, pero la idea es poder sacar los datos de ese ensayo y, a ver, tenemos acá. Bueno, a ver. A ver, a ver. Creo que acá lo tenemos. Acá está. Bien. Bueno, este es un ensayo que se le hizo a un colector solar de Energe. En particular es un colector solar con una cubierta de vidrio, que no es la que se utiliza convencionalmente. Acá están las curvas. ¿Se acuerdan que el otro día vimos las curvas, digamos, un abanico de curvas que estaban relacionadas a la irradiancia que recibía el colector solar? Entonces veíamos que cuando el mismo colector era, digamos, expuesto a diferentes condiciones de irradiancia, se iba a comportar de diferente forma. Teníamos que, acá por ejemplo tenemos tres curvas, una, la de 1000, corresponde a 1000 watts por metro cuadrado, esta corresponde a 700 y esta a 400. Y tenemos el rendimiento, ¿sí? Este sería el rendimiento óptico que le llamábamos, cuando estamos en este punto. Acá tendríamos un rendimiento óptico que ronda los 64, 65 por ciento. Y después tenemos una serie de puntos en los cuales el salto térmico que se observa acá es el salto térmico entre el agua en el interior del colector solar y la temperatura ambiente. Ahí entonces tenemos un salto térmico que en la medida que aumenta, vemos cómo las curvas empiezan a caer. ¿Recuerdan esto? ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? O bueno, fue hace un par de semanas, así que también puede ser que se les haya ido un poco, pero la idea
es que esto lo tengan más o menos claro y presente. Entonces, bueno, tenemos este abanico de curvas que se da, que corresponde a un mismo colector que ha sido ensayado en diferentes condiciones, ¿sí? Bueno, acá podemos ver los parámetros, los tres parámetros que, que vamos a necesitar para nuestro cálculo en el método F-Chart. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que el rendimiento óptico es de 0,64, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos factor de eficiencia óptica del colector, tendríamos que poner 0,64. ¿Qué pasa? El fabricante a nosotros nos tiene que entregar a la hora de vendernos el equipo esta tabla para poder saber cómo rinde ese equipo. Si el fabricante no me entrega esta tabla, eh, y voy a tener que estar haciendo suposiciones que quizá no sean tan fáciles de hacer. Esto implica un ensayo de laboratorio y bueno, es la forma que uno tiene para poder aplicar este método. Si no, tendremos que hacer cálculos aproximados que en algún punto nos van a servir, pero no es lo ideal ni lo correcto. Entonces, acá es menos 1,586. ¿Sí? El factor lineal, fíjense, acá tenemos el A1 y el A2, factor lineal y cuadrático de la ecuación de rendimiento. No quiero, digamos, repasar tanto, porque la idea era ver rápidamente la tabla, pero bueno, por las dudas vamos a hacer un pequeñito repaso. A ver, a ver, a ver. Energía solar y sus aplicaciones. A ver, ¿a dónde estaba? Bueno, fíjense, ¿recuerdan esta ecuación? A ver si se acuerdan de esta ecuación. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Entonces, por lo menos hasta acá eh, hay por lo menos una compañera que se acuerda. Eh, no sé quién, ¿Vanina habló? Sí, profe. Sí, Bueno, Marina. buenísimo. Bueno, Profe, le hago consulta. Las sí, tablas con las especificaciones son como de público conocimiento, ¿las qué? como para que yo sepa las tablas esas, o sea, la información que debería dar el fabricante, Sí, sí, no sí. deberían ser de público conocimiento. Ok. Claro, como para que Sí, yo sí, pueda saber qué conector es el que necesito. claro, tal cual. O sea, yo esto no se los debería dar yo, ese es el tema. O sea, yo estoy Claro, haciendo el ensayo, yo soy el laboratorio, no tengo por qué divulgar esta información. Sí, a ver, no va a haber problema, yo conozco a la gente de Energe y, y bueno, y ellos precisamente esto me lo han pedido porque lo han necesitado para para poderle dar difusión. O sea, en ese sentido no hay problema. Pero bueno, lo correcto es que esto es información que para la universidad es confidencial, digamos. El claro. usuario puede hacer lo que quiera con esa información. Pero está bueno porque también es un fabricante local, o sea, nos permite saber que un fabricante local está trabajando con estándares internacionales, en los equipos que está haciendo, en los ensayos que está llevando a cabo. Entonces, en ese sentido, creo que es positivo, digamos, saber que en el país se está trabajando de esta forma, ¿no? Bueno, entonces tenemos la 1 que dijimos el coeficiente lineal, que es menos 1,586, lo vamos a poner acá, menos 1,586.
Y el factor cuadrático, que es 0,5122, 0,5122. Bien, tenemos el modificador del ángulo de incidencia, que si recuerdan, estaba en la presentación. A ver, ¿a dónde estaba? Acá. No, sí. Para el modificador del ángulo de incidencia va a depender del tipo de colector, y entonces vamos a tener que para colectores planos, como son los colectores de Energe, es de 0,94, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a venirnos, vamos a poner 0,94 como estaba puesto. Después tenemos la densidad de mezcla anticongelante. Esto, ¿de dónde saldría la densidad de mezcla anticongelante? ¿Alguien se acuerda cómo se determinaba cómo establecíamos cuál era la mezcla, el porcentaje de mezcla de anticongelante? ¿Alguien recuerda cuál era el anticongelante que se utiliza? Sí, tiene un nombre difícil. Profe, Sí. era Termina depende Propilen glicol. de la temperatura mínima que Ajá. había en el lugar. ¿Cómo? Era depende de la temperatura mínima que había en el lugar, la Bien, proporción de bien. glicol que tenía que Bien, tener. bien. Como eso, dijo eso va Vanina, a marcar las proporciones. claro, bien, entonces, como dijo Vanina, es propilenglicol, el fluido anticongelante que se utiliza, y va a variar, como decía Luis y Facundo, según el según la temperatura a la cual queramos proteger el equipo, previendo que va a estar expuesto a esa temperatura, ¿sí? Entonces, si sabemos que va a estar, o que históricamente ha habido un registro de una mínima de menos 10 grados, bueno, vamos a hacer una mezcla que permita a ese equipo soportar menos 10 grados. Entonces, para eso vamos a entrar acá al catálogo que tengo justo a mano. Una grandiosa coincidencia. Eh, y entonces vamos a venirnos a la tablita. Acá tenemos la temperatura, tenemos... Ah, bueno, entonces primero vamos a decir, bueno, yo quiero vamos a ir con la temperatura de protección, que es la que se ve ahí, ¿sí? Y vamos a decir, quiero proteger para menos 10 grados, entonces vamos a tener una concentración de alrededor de 22,5, 22, 23% de propilenglicol. Podemos apuntar directamente a 25% de propilenglicol, entonces vamos a poner un volumen en volumen, lo que significa que si yo tengo una botella de 2 litros de propilenglicol, tendré que mezclarlo con 6 litros de agua. Para eso primero, y eso es muy importante, hay que ver cuál es el volumen de agua o de fluido caloportador que entra en el circuito primario, y eso también nos lo tiene que dar el fabricante. El fabricante nos va a vender un equipo que seguramente nos va a decir cuál es el volumen de fluido eh, caloportador que entra en el circuito primario. Y entonces si me dice, entran 4 litros en el circuito primario, bueno, yo sé que 1 litro lo pongo de propilenglicol, 3 litros lo pongo de agua. Lo mezclo, lo bato y lo empiezo a cargar en el circuito ya previamente conectado. Entonces, bien, dijimos 25%, entonces ahora vamos a ir a ver la densidad, ¿sí? La densidad en kilogramos por metro cúbico, porque recordemos acá qué es lo que nos estaba pidiendo. Los kilogramos por litro, ¿sí? Densidad de la mezcla anticongelante. Bien, entonces acá nos dice los kilogramos por metro cúbico, lo que sería similar a, bueno, acá nos está diciendo 1000, por ejemplo. Vamos a la mezcla que nosotros tenemos. 25, dijimos, 25%. Ah, no, perdón, 25 grados. ¿Cómo era esto? Acá está. 25%, ¿sí?
para la mezcla del 25% que tenemos acá, la línea azul, previendo una temperatura de uso que, bueno, podemos decir que puede rondar los 40 grados, vamos a tener una densidad de, de 1010 kilos por metro cúbico. En un decímetro cúbico, que es igual a un litro, digamos, en volumen, vamos a tener 1,10 kilos, ¿sí? O sea, dividí por 1000, básicamente estos 1010 kilos por metro cúbico, en un metro cúbico entran 1000 litros, por lo tanto, dividido estos 1010 kilos en 1000 litros y me queda los kilos por litro. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí, ¿No? profe. 1,01. Claro. Pero se entendió la cuenta, digamos. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, sigamos. Em, Caudal volumétrico. Tenemos 75 litros hora. Bueno, este valor es un valor que es difícil de conseguir realmente. Así que le vamos a poner un valor estándar que yo suelo utilizar, que puede llegar hasta ser 100 litros hora, pero podemos dejarlo en 75 también. Calor específico de la mezcla anticongelante. Bueno, el calor específico, vamos a ir acá. Acá lo vamos a encontrar. Capacidad calorífica en kilojoule por sobre kilogramo Kelvin. Acá veamos. Nos está pidiendo en joule sobre kilogramo Kelvin. Bien. Entonces vamos acá, volvemos nuevamente a la curva del 25, para una temperatura dijimos de 40 grados, tenemos una capacidad calorífica que va a rondar los 393, perdón, kilojoule, kilojoule. Entonces si a mí me está pidiendo joule, significa que voy a tener 3930 joule sobre kilogramo Kelvin. Importante las unidades, ¿sí? 3930 joules. No, sí, 3930. Entonces, volumen de agua caliente sanitaria consumida diariamente. Bueno, acá va a depender del uso que tengamos, que haga la familia, digamos. Acá hay algo que no estaría funcionando. A ver. Bien. A ver qué está pasando acá. Va. A ver, un segundo, que no sé qué pasó acá. Esto está raro. 12. Ah, no, está. Acá está mal.
Bueno, vamos a anular esto. Esto es para calcular en el caso que queramos. Vamos a ver. Fíjense. Fíjense lo que se ve acá. Esto me dice, bueno, en el mes de enero yo necesito 80 litros de agua. En el mes de junio necesito 4.037 litros de agua. Me dice, bueno, pará, ¿qué pasó? En invierno la gente se acostó a dormir abajo de la ducha. Eh, bueno, lo que está pasando, en verdad, es que esta tabla también permite calcular la carga de calefacción. Entonces, eso es un poco más complejo, digamos. Habría que hacer balances térmicos y demás de la vivienda para poder evaluarlo, o mínimamente tener algún dato del requerimiento térmico de la vivienda para poder sacar las cuentas en función de cómo va variando la demanda de energía a lo largo del año, ¿sí? Es un insumo, es una información no tan fácil de obtener, pero tampoco es tan complicada. Realmente escapa a los alcances del curso, pero si algún día tienen la oportunidad de hacerse algún cursito de cálculo de balances térmicos y demás de viviendas, es muy interesante y está bueno, permite ver la posibilidad de incorporar algún sistema solar para eso también. Entonces, fíjense cómo acá yo tengo que, según la temperatura ambiente y la radiación solar disponible, me dice que en enero yo voy a tener menos 90.000 kilocalorías al día, o sea que un valor negativo significa el calor que yo le tengo que sacar a la casa, ¿sí? Por lo tanto, el sistema solar térmico para calentamiento de agua no puede hacer nada ahí. Entonces, solamente me aporta lo que es, fíjense acá, aparece la suma de este valor más este valor. Entonces, ¿por qué es eso? Porque yo acá, cuando no puedo aportar nada, esto es carga de refrigeración, no de calefacción. Y bueno, el sistema solar no puede hacer nada con la refrigeración. Bueno, hay heladeras que funcionan con radiación solar. Mi viejo siempre me contó que tenía una cuando era chico. Increíble que ahora no se encuentren con tanta facilidad. Pero bueno, esto que vemos acá, en este caso no puede hacer nada el equipo solar y acá empieza a poder, acá empezamos a ver el requerimiento de agua caliente que va a tener nuestro equipo. Y bueno, y entonces vamos a poder ver que se aumenta significativamente el consumo de agua caliente. Si nosotros hacemos esto de forma solo para un sistema como el que veníamos evaluando, que era para una instalación domiciliaria, un sistema solar térmico chico, bueno, le vamos a dar 0 a toda esta parte de calefacción y entonces nos queda la tabla con estos datos de consumo de agua. Fijémonos que en definitiva lo que pasa acá es, se indica la cantidad de personas y se indica los litros por persona al día que se van a consumir para las diferentes épocas del año y esto nos dice entonces cuánta es la cantidad de agua que vamos a necesitar en total al día. Entonces, bueno, acá vemos cómo se acomodó la tabla, se ve un poco eh, más agradable, digamos. Bueno, la densidad del agua fría, sabemos que es 1 kilo por litro, 1 litro de agua pesa 1 kilo. El calor específico del agua fría, y entonces, bueno, esto lo podemos buscar en internet, pero son 4.186.
Efectividad del intercambiador es 0,8. Esto va a depender de cada colector, de cada fabricante, pero podemos usar como dato de referencia 0,8. Si lo tuviéramos, lo ponemos. Temperatura de uso, 45 grados. Temperatura agua fría, 18 grados. Temperatura ambiental media mensual, 21. Bueno, acá fíjense, esto, esto de la temperatura del agua fría es una, digamos, fíjense cómo en verano tenemos que el agua llega de la canilla, llega con mayor temperatura, 18 grados, versus lo que pasa en julio con un agua de 9 grados que nos llega en la canilla. Y la temperatura media mensual también, fíjense cómo varía. Bueno, acá tenemos también la radiación según los datos de la NASA. Si se acuerdan el apunte que vimos de energía solar, ahí yo les expliqué cómo podían acceder a los datos de la NASA para poder ver en cada parte del mundo en donde quisieran prever hacer una instalación, eh, podrían conseguir estos datos que acá yo he cargado para que podamos hacer esta evaluación. Bueno, ya terminando esta parte, el resto se calcula solo, ¿sí? Acá hay un montón de números. Acá, fíjense, aparece... ¿Dónde estaba? Capacidad gráfica, volumen... Carga de calentamiento, acá está. Bueno, fijémonos cómo hay una carga de calentamiento diaria y mensual. Esa carga de calentamiento diaria está dada en kilojoule y es básicamente lo que tenemos que abastecer con nuestro sistema. O sea, lo que tenemos que tratar de llegar a abastecer con nuestro sistema. Pero siempre probablemente vayamos a estar un poco por debajo de esta carga de calentamiento en kilojoule. Y bueno, entonces acá ya el sistema nos calcula, la tabla, nos calcula el aporte solar mensual del sistema, o sea, cuánto nos va a poder proveer nuestro termotanque solar. Acá estamos viendo que hay un aporte, una fracción, un aporte solar anual de un 27%. Fíjense, esta es la carga de calentamiento, es muy poco, un 27%. Esta es la carga de calentamiento mensual, ¿sí? Y acá tenemos el aporte solar mensual del sistema, ¿sí? Bien. A ver qué es lo que puede estar afectando. Bueno, por ejemplo, si en vez de poner un colector, o a ver si acá esto lo modificamos un poco. 27, 28. Fíjense que prácticamente no cambia la fracción solar anual de 75 que estaba, el valor este de caudal volumétrico del primario. Eso significa cuántos litros de agua pasan por hora por el colector. Ese es el caudal volumétrico del primario. Recordemos que esto es un sistema con convección natural, por lo tanto no va a circular un caudal enorme de agua. Acá podemos ver que solo 75 litros por hora van a circular. Bueno, me está dando esto, ¿sí? Después habrá que ver si es otro, si ponemos otro termotanque y demás, qué es lo que pasaría, pero en principio es lo que obtenemos a partir del cálculo. Quizá a ver si acá ponemos 2 metros cuadrados.
Bueno, ahí mejora un poquito, pero seguimos igual bastante por debajo. Bueno, acá podemos ver qué pasa si ponemos dos termotanques o ponemos un equipo que son dos colectores y 260 litros, por ejemplo. Entonces, vamos acá y ahí vemos que la cosa mejora, ya estamos hablando de un 64% de la energía. Este valor, y esto es lo que ahora quiero aclarar, la fracción solar anual que me está indicando acá es el porcentaje de la energía anual que me está entregando el sol. O sea, el 64% de la energía que yo necesito para calentar agua en la vivienda, la voy a estar obteniendo con ese sistema que acabamos de poner del sol. ¿Sí? Si instalo otro sistema u otro equipo, bueno, probablemente tengamos resultados diferentes. ¿Sí? Para esto sirve este método, para poder evaluar las diferentes tecnologías. Y acá tenemos rendimiento del colector. Bueno, porque acá también tenemos otro dato importante. Aporte solar mensual del sistema, dijimos en kilojoule, ¿sí? Y después tenemos el rendimiento del termotanque solar. Podemos ver que acá hay un rendimiento que nos está dando bastante bajo y no sé por qué nos está dando tan bajo. Normalmente tiene que estar entre un 50, 60, 70%, como muy al límite. Este nos está dando muy bajo. No sé por qué eso no me gusta. A ver. A ver. Esto está raro que esté dando tan lejano. Bueno, le voy a mostrar otro sistema que he armado para que veamos uno más, un poquito más más verificado, digamos, que lo estaba usando hace poco. Bien. Bueno, a ver. Acá tenemos otro sistema bastante diferente. Este sistema, bueno, acá la carga de calentamiento creo que... A ver si está la carga de calentamiento. Claro, bueno, no, acá no está la carga de calentamiento. Toda esta otra hoja 2 no está relacionada, está desvinculada de esta tabla. Entonces, lo que estamos viendo acá es que volumen de agua consumida a temperatura de uso por persona por día, le pusimos 100 litros, fíjense. La temperatura de agua del tanque son 65 grados, cual es una temperatura bastante más alta. La temperatura de uso es de 45 grados y la cantidad de personas 16. Esta tablita es levemente diferente a la otra, pero en funcionamiento es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que agregué acá? Un pequeño juego entre los volúmenes de agua almacenado en el tanque versus el volumen de agua efectivamente usado. Si nosotros almacenamos agua un poco más caliente en el tanque, eso implica que es como que tuviéramos mayor volumen de agua a una temperatura un poco menor. O sea, si yo almaceno 1000 litros a 65 grados, es como almacenar quizá, bueno, ahí habría que hacer la cuenta, pero por ejemplo 1500 litros o 1300 litros
a 45 grados. ¿Por qué? Porque yo almaceno solo el agua caliente y después cuando sale el agua del termotanque solar, la mezclo con un porcentaje de agua fría para entonces aumentar el volumen de agua. Entonces es un poco eso lo que hace este pequeño agregado que tiene la tablita esta, que bueno, que si quieren les comparto esta. Bueno, entonces acá tenemos volumen de agua del tanque por persona, ¿sí? 63. Fíjense que habíamos dicho que el agua que las personas consumían a la temperatura de uso era 100 litros. La temperatura de uso dijimos que eran 45 grados. No sé si recuerdan que habíamos dicho que para bañarnos necesitamos agua a 40, 41 grados, no más que eso, 42 como mucho. Entonces, acá estamos poniendo 45 grados para que salga del termotanque a 45 y pierda un poco de temperatura en las cañerías y llegue, y entonces decimos 100 litros a esa temperatura, en verdad van a ser 63 litros a 65 grados, que va a ser lo que efectivamente nosotros vamos a tratar de lograr en temperatura en nuestro tanque. Bueno, entonces acá nos dice cuál es el volumen del tanque sugerido, 1018. Y entonces fíjense que acá, ¿qué fue lo que hice? Le puse 1000. ¿Sí? 1000 litros de tanque. Entonces, área del captador, tenemos un captador más grande, en este caso, un captador de 2,82 metros cuadrados. La cantidad de captadores, acá me está indicando que ponga 3,33. En verdad, habían dos tipos de captadores. Había, fíjense, bueno, vamos a mostrar otro. Otro, este es el que les compartí el otro día, el catálogo que les compartí el otro día. Bueno, entonces acá podemos ver que tengo un área del captador de 2,82 metros cuadrados, pero también tengo otro que, fíjense, este tiene 30 tubos, después hay uno que tiene 15 tubos, por ejemplo, que tiene 1,41 metros, y uno de 20 tubos tiene 1,88 metros cuadrados. El área de apertura es importante, es este el dato que vamos a utilizar en nuestra tabla. Bien, entonces, bueno, yo acá lo que hice fue un juego, de decir, puse dos colectores de 30 tubos y dos colectores de 20 tubos. Lo que hace, si ustedes hacen, o sea, un colector, o sea, que vamos a tener dos colectores enteros de 2,82 metros cuadrados y dos colectores que son un tercio, son 2 tercios de esos 2,82 metros cuadrados. Por lo tanto, son 2 tercios más 2 tercios, son 1,33, o sea, sería 0,66 más 0,66 me da 1,33, más un colector de 2,82 metros, más otro colector de 2,82 metros, obtengo el total de 3,33 colectores de 2,82 metros. Si no se entendió, lo hacemos acá un poquito más claro. ¿Se entendió o no? Bueno, eso no sé si que se quedaron dormidos, si no se entendió, no se entendió. Bueno. Sí, sí se entendió, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces acá tenemos 30 tubos, 20 tubos, 2 veces 20, bueno, ahí me da, listo. Entendido. Vamos a tratar de darlo por entendido y si no, los invito a repasar esta partecita del video cuando lo suba a YouTube.
Bueno, entonces tenemos el volumen del acumulador, tenemos 1000 litros, tenemos el factor de eficiencia óptica del colector, que lo obtuve de acá del catálogo, ¿sí? Fíjense que también uso para el área de apertura. Entonces 0,834, 1,897 y 0,0105. Bien, entonces venimos acá, perdón, acá, y entonces 0,834, 1,897 y 0,0105. Y finalmente el modificador del ángulo de incidencia, dijimos que el modificador del ángulo de incidencia para colectores de tubos de vacío con absorbedor cilíndrico, que es este caso, fíjense cómo es el absorbedor, no sé si se alcanza a ver, pero es como una W, en verdad, pero es curvo y esto al meterse dentro del tubo queda cerrado. Fíjense cómo se ve. El absorbedor es circular, básicamente, es cilíndrico. Entonces, vamos a aplicar el coeficiente que nos aparece acá, que es 1. Entonces ingreso acá, tengo el coeficiente 1, ¿sí? Después los otros, bueno, están ahí los valores estos que también salieron como ya los vimos recién. Tenemos temperatura del agua fría, tenemos, bueno, todas estas cosas, ¿sí? Igual que como lo vimos recién, la radiación solar, y llegamos acá, en donde tenemos un aporte, una fracción solar anual de un 58,4%, se ve ahí, ¿sí? Fíjense, y esto voy a hacer un poquito de hincapié. La idea de esto es que usemos esta tabla para aprender. Entonces, si yo acá le pongo 4 colectores, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? Se me aumenta el porcentaje, ¿sí? Dijimos recién que teníamos 58,4. Pongo 4 colectores, pasamos a tener 68,6. ¿Sí? De 3,33 a 4 colectores tenemos este salto. Fíjense los rendimientos que estamos teniendo, están más cerca de lo que recién hablábamos, 54%, 62, 65% de rendimiento, lo cual es un buen número, es un muy buen número. Bueno, aporte del equipo de respaldo diario y aporte del equipo de respaldo mensual. Bueno, esto es un cálculo extra que está hecho acá, que sería cuánto nos va a aportar otro equipo que yo tenga que incorporar para poder calentar el agua que no me pudo calentar el sol, porque si yo tengo acá que el sol me aporta el 70% prácticamente, el otro 30% de algún lado lo voy a tener que sacar si no voy a tener agua fría en ciertos momentos. Y bueno, entonces tendremos que sacarlo del otro aporte. Acá me está indicando la cantidad de energía que voy a requerir del otro aporte. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, me va a servir porque, por ejemplo, acá yo tengo el máximo requerimiento de energía, coincide con julio, que voy a necesitar tomar de otra fuente. Entonces, si yo tengo 4 millones de joules, creo que es esto, de kilojoules, perdón, mensuales, lo cual me representa diariamente 131.000 kilojoules. Bueno, tendré que ver qué equipo me puede aportar esa cantidad de energía, que es bastante, pero tampoco es tanto realmente. Cuando vemos una calderita eléctrica convencional, chica, vienen unas de 10 kilocalorías, andan bastante bien. Fíjense acá, por ejemplo, Profe, sí, disculpe, pero
Pero eso es muy teórico porque en la práctica ese porcentaje que falta muchas veces se baja demasiado. Decime que estoy en clase. Perdón, que me están llamando un profesor justo. De que ese porcentaje que falta, que en realidad en la práctica se cae mucho, porque muchas veces el agua que está almacenada está a mayor temperatura y se usa también, más allá de que sea el uso bastante parecido a la proporción, como en este caso 45 litros, yo tengo por experiencia que esa cantidad, o sea, en realidad es mínima. No sé si te logro entender digamos, lo que te parece muy teórico. Es teórico esto, pero funciona bien, digamos, pero No, por eso yo quiero entender cuál es digamos, cómo lo llevamos para ver si No, podemos resolverlo. sí, no, lo que yo le quería aportar es que, o sea, si bien ese equipo por ahí, o sea, esto sería lo óptimo, lo teórico, lo óptimo, pero en la práctica realmente eso a veces ni se usa en un equipo ¿De respaldo? de respaldo. Ah, pero eso está bien, o sea, hay veces que uno no lo usa, principalmente eh, cuando estamos hablando de lugares en los que no hay disponibilidad de otra fuente de energía. Pero normalmente cuando uno instala un termotanque solar, lo instala disponiendo de otra fuente de energía, ¿sí? Y aunque no se dispusiera de otro equipo ya instalado en la vivienda, por ejemplo, uno tenía ya instalado un termotanque, instaló un calefón solar, un termotanque a gas, por ejemplo, instalado un calefón solar, aunque uno no lo tuviera o fuera una construcción nueva, en ese caso lo que se hace, que fue lo que charlamos el otro día, es poner un termotanque solar con una resistencia eléctrica para garantizar el tema de la temperatura. ¿Qué pasa? Que si no, esto en invierno cae mucho y en días te vas a bañar con agua fría. O sea, no, eh, podemos adaptarnos también a un consumo más racional y bueno, que implique también disponer de menos agua caliente en invierno y ver cómo nos arreglamos. Pero, pero la realidad es que no es muy fácil eh, que la gente hoy acepte eso. No sé si va por ahí tu duda o va por otro lado, quizá, me parece. No, o sea, sí, tal cual usted lo estaba expresando, o sea, solamente yo lo compartía como una experiencia, pero si bien inclusive una vez un compañero, el año pasado, me acuerdo que había subido una foto de un termotanque solar que tenía un techito de una media sombra, como que era lógico, ¿no? Sí, Pero yo le decía que, por ejemplo, en Entre Ríos, los termotanques solares no se ponían en dirección al norte, sino se ponían en dirección al este, al porque este. sí, porque el agua hierve, si no, tenés más agua hervida que agua caliente. O sea, está encima el purgador que tienen arriba escupía vapor. Claro, Y eso yo lo vi, o sea, no. Por eso, claro. y sí que en invierno, si bien o sea, estamos hablando de distintas, por supuesto, las temperaturas, baja bastante la temperatura, pero en invierno, o sea, no necesitas un equipo de apoyo, o sea, precisamente Bien. como necesitamos menos temperatura, o sea, estamos hablando de unos 40 a 45 grados, y el termotanque, por más frío que hacía, o sea, siempre el agua estaba arriba de los 65 grados. Bueno, entonces, Entonces, por en eso, ese caso, o sea, por eso le aporté eso, pero está bien, o sea, eso es lo que quise. no, está bien y está bueno que lo aporte porque ahora lo vamos a charlar un poquito mejor. Mira,
¿Para qué termino? En particular con esto que justo veníamos ahí, que era el tema del equipo de apoyo, ¿sí? Y entonces decía, bueno, si yo acá necesito un equipo de apoyo para aportar 131.000 kilojoules al día, tendré que ver qué caldera o qué equipo me puede suplir esa cantidad de energía. Bueno, entonces yo acá, por ejemplo, le he puesto un par de elementos más, como es este, por ejemplo, que digo, bueno, ¿en cuántas horas quiero poder recibir esa cantidad de energía? Y digo, bueno, en 3 horas, un número pensando que la gente se quisiera toda bañar esto es un edificio, eran 16 personas, bueno, se quisieran estas 16 personas que acá se ve, se quisieran bañar todos en la noche. Entonces, en el momento que se quisieron meter todos a bañar, yo tengo que prender la caldera y que ande. Bueno, imagino que en el transcurso de 3 horas más o menos se estará bañando esas 16 personas y entonces, eh, lo cual es un uso bastante común, por ejemplo, cuando hablamos de hoteles, porque la gente en el día está afuera, está haciendo cosas, está visitando, conociendo, qué sé yo, vuelve a la noche y se baña, y entonces un uso frecuente en este tipo de edificios. Y entonces digo, bueno, potencia necesaria del equipo de respaldo son 12 kilowatts. Eh, me da el cálculo a partir de la cantidad de horas que le puse, ¿sí? Entonces, de esta forma yo puedo ver, bueno, 12 kilowatts, o en términos de calorías hora, kilocalorías hora, bueno, qué caldera voy a necesitar, ¿sí? Acá, por ejemplo, una de 10.000 kilocalorías. Que les decía recién, una calderita de 10.000 kilocalorías, una caldera relativamente chica. Bueno, ahora yendo a lo que vos me estabas consultando o comentando, en verdad. Está bien lo que decís de que el tipo no usa equipo de apoyo porque tiene un exceso de energía. Pero está mal que ese equipo tenga ese exceso de energía. Es lo que justamente quería que viéramos acá. ¿Qué pasa si yo en vez de 4 le pongo 6 colectores a este tanque? Fíjense, digo, wow, me fui de 64, por ejemplo, no, creo que era 60, 70 que teníamos, a 87%. O sea, me falta nada más cubrir este pedacito. Y bueno, ¿por qué no le pongo 10? A ver, sabemos que esto va a ser un costo mayor, todo lo que eso significa. Pero bueno, ponele que ponemos 10, ¿sí? Cubrimos casi el 100% de la demanda, ¿sí? O sea, en este caso diríamos, bueno, no hace falta poner un equipo de apoyo. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Incluso te diría quizá que acá poniéndole 8 estamos en condiciones de decir que no hace falta un equipo de apoyo. ¿8 pusimos o 6 recién? A ver. Bueno, acá probablemente sí, ¿sí? Pero bueno, ponele que incluso acá digamos, bueno, no hace falta equipo de apoyo. Perfecto, no hace falta. En esto nos tendremos que ajustar en invierno, todo lo que queramos. En verano, veamos qué es lo que pasa. Tenemos todos estos meses en donde tenemos completamente cubierta la demanda de energía térmica con el calefón solar. ¿Qué significa eso? Que el sol se va a limitar en su cantidad de energía para entregarnos lo que nosotros necesitamos, o que el sol va a estar en verdad entregando por acá arriba y vamos a estar viendo que toda esta energía la vamos a perder, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a perder esa energía? Porque esa energía le va a estar llegando al panel, entonces la vamos a perder en forma de vapor de agua. Se va a estar hirviendo el agua en el termotanque para que esta gente pueda llegar a este 87% anual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que voy a tener un equipo durante 6 meses al año o 7 hirviendo agua, lo cual deteriora el mismo equipo, ¿sí?
porque no vienen preparados para eso. Entonces, apuntarlo al este es una medida paliativa, digamos, de un equipo que habrá que verlo y habrá que analizar puntualmente cuál es el criterio por el cual se instale ese tipo de equipo, pero así a simple vista te diría que está sobredimensionado ese equipo y es probable que puedan resolver su problema, su tema de agua caliente con un equipo más chico, orientándolo al norte y quizá teniendo un mínimo equipo de respaldo en los meses de invierno. Entonces, volviendo al ejemplo que nosotros teníamos, yo pongo esto acá, bueno, acá yo puedo ver que estoy muy bien con la curva de energía solar,